las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio de Data y FX dentro de Recap de Blue Radio. Por eso los invitamos, si ustedes quieren mantenerse muy enterados de la situación económica de nuestro país, de los mercados internacionales, del dólar, a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos ubican en @DataIFX. Cerrando esta semana, hablaremos de los resultados financieros de empresas como Mineros, como Canacol Energy. Tenemos el análisis sobre los más recientes datos de inflación. Tenemos información sobre impuestos, sobre infraestructura. En fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arrancamos esta versión de Negocios Blue con nuestros indicadores del día, las cifras más importantes de este viernes 9 de mayo que hoy nos cuenta Camilo Vázquez. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 3.180.000 pesos. El petróleo europeo Brent subió a $63,89 y el estadounidense WTI subió a $61,02. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 4.239 pesos con 23 centavos y el Bitcoin bajó 0,25% a $102.929. En Recap, resumen de noticias económicas. Y arrancamos este resumen de noticias hablando de mineros, porque los precios récord del oro impulsaron tanto sus ingresos como sus ganancias hasta cifras históricas, esto en el primer trimestre de 2025. Camilo. Mineros S.A. reportó resultados financieros y operativos sin precedentes en el primer trimestre, beneficiándose directamente de los precios históricos del oro, que alcanzaron un promedio de $2.881 por onza, un 39% más frente al mismo periodo del año anterior. Durante el trimestre, la compañía registró ingresos por 671.000 millones de pesos y una utilidad neta de 159.000 millones de pesos, cifra que representan crecimientos del 50% y 142% respectivamente en comparación con los resultados del primer trimestre de 2024. Se trata de mayor nivel de ingresos y ganancias en un trimestre en la historia reciente de la compañía. David Londoño, presidente de Mineros, indicó que la producción y venta de 54.200 onzas de oro a precio récord fue lo que les proporcionó esos registros históricos. Y ante estos resultados financieros, sus acciones hoy se dispararon en la Bolsa de Valores de Colombia, inclusive por momentos subiendo más de un 10%. En más información, también revela resultados financieros Canacol Energy, la principal productora de gas independiente en nuestro país, y multiplicó por 8 sus ganancias en el primer trimestre. Camilo. La compañía reportó una utilidad neta de $31,8 millones entre enero y marzo, una cifra muy superior a los $3,7 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. El resultado representa un crecimiento de 770% y refleja una recuperación significativa en los márgenes pese a la caída en los volúmenes de venta. El salto en la ganancia se explica en gran parte por una recuperación contable de impuestos por $19,5 millones que contrasta con un gasto por este mismo concepto en el primer trimestre de 2024. Aunque los ingresos totales de la compañía cayeron 6%, Canacol se benefició del incremento en el precio de venta de su producto principal, el gas natural, que pasó de $6,60 a $7,23 por millar de pies cúbicos. En más información, en el mercado siguen interpretando las recientes cifras de inflación reveladas por el DANE debido a la aceleración que tuvo el costo de vida para los colombianos en su medición anual desde el 5,09 hasta el 5,16% en la última medición. Alejandro Reyes, economista del BBVA Research. La inflación mensual del mes de abril se ubicó en 0,66%, por encima de la expectativa media de los analistas. Con este resultado, la variación anual se ubicó en el 5,16%, incrementándose desde el 5,09% del mes de marzo. Ahora bien, la explicación del dato se debe principalmente al comportamiento de la inflación sin alimentos, que presentó un incremento cercano a 10 puntos básicos. Este explicado principalmente por el comportamiento de los servicios y bienes regulados. A su interior se destaca alzas en el tema de acueducto, alcantarillado, pero también se destacan algunas presiones desde el transporte intermunicipal, asociados a los temas de las vacaciones de Semana Santa. También observamos presiones alcistas en la canasta de bienes, que presentó una variación anual cercana al 1,1%, todavía baja,
pero con ya 4 meses de incrementos en su variación anual. A su interior también se destacan rubros, por ejemplo, como los productos asociados con oro y plata, que han subido por los altos precios de estos bienes, pero también productos o servicios como los paquetes de turismo asociados a tiquetes aéreos y cosas de este estilo por la temporada de vacaciones. Finalmente, la inflación de los servicios se mantuvo relativamente estable en el mes, más o menos en un 6,40%. Este resultado tuvo dos tendencias encontradas. Tuvimos algunas presiones alcistas en rubros también asociados a temas de recreación, temas de alojamiento, temas asociados un poco a los paquetes turísticos, pero por el otro lado, bajista por el lado de la inflación anual de los arriendos, que presentaron una caída relevante del 6,7% en marzo, en su variación anual al 6,2% en el mes de abril. Los alimentos se mantuvieron relativamente estables, pero con tendencias encontradas. Los alimentos procesados y las carnes, especialmente la de res, con presiones alcistas, mientras que los perecederos mostraron alguna presión bajista. Un análisis detallado, un recap a las cifras de inflación de abril de este año, aquí en Negocios Blue. En más información les contamos que con herramientas de inteligencia artificial, la DIAN estará monitoreando este fin de semana la correcta expedición de la factura electrónica durante las celebraciones del Día de la Madre. La entidad hará seguimiento en tiempo real a más de 120,000 establecimientos. Luis Eduardo Ginás, director de la DIAN. Nuestro proceso de modernización nos ha permitido generar herramientas tecnológicas de monitoreo continuo a través del uso de inteligencia artificial y analítica de datos. Estos desarrollos serán usados durante todo este fin de semana para hacer seguimiento a la correcta expedición de las facturas electrónicas y la facturación de todas las operaciones comerciales, lo que reflejará en la exactitud de las declaraciones tributarias. En más noticias les contamos que durante el marco de la 5ª Conferencia Internacional de Biocombustibles, realizada y organizada por Fede Biocombustibles en la ciudad de Santa Marta, en donde Data FX y Negocios Blue estuvimos presentes, Ecopetrol anuncia que ya cuenta con una capacidad técnica para producir combustibles sostenibles en su refinería de Cartagena, pero que todavía están pendientes de unos temas regulatorios desde el gobierno nacional. Así lo explica Felipe Trujillo, vicepresidente de Refinación y Productos Industriales de Ecopetrol. Los resultados de laboratorio, los resultados en puesta nada en el avión han sido muy satisfactorios, y el mensaje ahí poderoso ¿cuál es? Y es que nosotros ya estamos listos para producir. La refinería de Cartagena lo que requiere es un marco regulatorio, es decir, que el Ministerio de Minas defina la cancha, las reglas, porcentaje de mezcla, de cuánto estamos hablando con el jet fósil, estructura de precios, cadena de distribución, para poder salir a producirlo de forma recurrente. Porque todo el mundo nos dice, bueno, pero ¿por qué una prueba? Pues porque hoy no está regulado. Y este bache que se produjo fue a costo nuestro. La diferencia entre SAF o jet coprocesado y jet fósil es de 3 o 4 veces el precio. Y en esta oportunidad lo asumimos nosotros. Pero eso obviamente no es sostenible. Hacia adelante necesitamos un marco regulatorio que lo hemos venido trabajando. Estamos hablando particularmente de combustibles amigables con el medio ambiente para aviones. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Retornamos con esta segunda parte de Negocios Blue dentro de Recap, y nosotros vamos a regresar a la ciudad de Santa Marta, porque allí nuestra compañera Natalia Avendaño, en medio del evento sobre biocombustibles, tuvo la oportunidad de dialogar con la doctora Carolina Rojas, presidenta ejecutiva de este gremio, sobre tantos temas que se están moviendo alrededor de los biocombustibles. Natalie. Así es, Víctor. Nos encontramos con Carolina Rojas, presidenta ejecutiva de Fede Biocombustibles, para hablar un poco del biocombustible en Colombia. Presidenta, buenas noches y bienvenida a Negocios Blue. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Presidenta, comencemos hablando un poco de cómo le va el sector de los biocombustibles frente a los retos regulatorios y fiscales que están actualmente. Bueno, lo primero es contarle a los oyentes que los biocombustibles, el biodiesel que viene de aceite de palma y el biotanol que viene de caña de azúcar, llevan 20 años contribuyéndole a la descarbonización del país.
hemos ayudado a reducir 41 millones de toneladas de CO2 y también hemos ayudado a reducir sustancialmente el material particulado, mejorando la calidad del aire y la salud de los colombianos. Tenemos una regulación que ya tenemos hace 20 años que nos ha permitido llegar hasta aquí hoy con mezclas reguladas del 10%. Pero tenemos muchas expectativas de crecer y para eso necesitamos trabajar de la mano con los reguladores, con nuestros mismos afiliados y con diferentes sectores de la sociedad. ¿Qué papel está jugando Colombia en el escenario internacional? Bueno, Colombia tiene un gran potencial de ser un jugador fundamental, sobre todo en los biocombustibles de segunda generación, como lo son los biocombustibles sostenibles de aviación, o SAF, y marítimo. El sector de aviación y marítimo tienen unas metas muy ambiciosas de descarbonizarse de acá al 2050 y hay una abundancia de materias primas sostenibles y de capacidades y de historia de biocombustibles en Colombia que nos permitirán tener un rol fundamental en esos mercados en el largo plazo. Presidente, ¿qué mecanismos de financiamiento e inversión privada está promoviendo Fede Biocombustibles para ampliar la capacidad de producción? Bueno, lo primero es decir que desde el sector tenemos una aspiración muy grande, que es que de aquí al 2030 podamos ayudar a mitigar 5 millones de toneladas. Esto tanto con los biocombustibles que hoy tenemos como con los biocombustibles avanzados como SAF y marítimos. Para lograr esa ambición, estimamos que se requieren más o menos $1.000 millones de inversiones, tanto para ampliación de plantas como para creación de nuevas plantas dedicadas de estos nuevos biocombustibles, financiamiento que está el sector privado dispuesto a entregar. Hay mucho interés en inversión y aquí lo que se necesita son señales regulatorias claras y reglas de juego claras para que los inversionistas hagan esas inversiones. Hablando un poco de temas, digamos, de gobierno, ¿qué tal están con los diálogos con el gobierno? ¿Qué están pidiéndole al gobierno desde Fede Biocombustibles? Bueno, nosotros somos un sector aliado y que trabaja en equipo con el gobierno, tenemos una buena relación. Y tenemos un marco regulatorio. Sin embargo, en ocasiones ese marco regulatorio no se implementa de manera oportuna. Entonces, pues la primera invitación es que para que esos beneficios se mantengan, se implemente el marco regulatorio actual y para estos nuevos biocombustibles necesitamos una serie de medidas, sobre todo incentivos tributarios que hagan viables estos proyectos y ahí estamos muy pendientes de un proyecto de ley que está en trámite en la Comisión Quinta de la Cámara para incentivos tributarios para el SAF. Con esos incentivos estos nuevos mercados podrían ser posibles en Colombia. Pero actualmente no reciben ningún incentivo económico o fiscal de parte del Estado. Nosotros, cuando empezó el sector, había una política pública. Hoy en día, ya 20 años después, pues esos incentivos en su momento ayudaron al sector a estar donde está y con esa experiencia es que sabemos que para dar el salto a esos nuevos sectores necesitamos que los incentivos que hoy tienen las energías renovables no convencionales se apliquen al SAF, porque los biocombustibles son energéticos renovables que están ayudando a la transición energética, que están ayudando a mitigar el cambio climático y por eso consideramos que son necesarios estos marcos regulatorios para poder incentivar este mercado. Ya para finalizar, Presidenta, ¿cuál es la principal apuesta desde Fede Biocombustibles en Colombia y cuáles son como las proyecciones de precios para este año? Bueno, principalmente nuestra ambición al 2030 es que podamos contribuir 5 millones de toneladas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto en frente a un valor de 3.8 que tuvimos en el 2024. O sea, un salto sustancial gracias a estos biocombustibles, obviamente utilizando el marco regulatorio que tenemos. Nosotros tenemos un precio que es regulado por el Ministerio de Minas y ese es el precio que nosotros, digamos, siempre acogemos en nuestro sector. Muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios Blue, Presidente. Gracias por dejarnos mostrar cómo los biocombustibles son la solución para la sostenibilidad por tierra, mar y aire.